Buenos días, apreciables hermanos. Qué lindo poder volverlos a saludar por estos medios y que estén pendientes de estas transmisiones que en realidad han sido de tanta bendición para nuestras vidas. Creo que a lo largo de las semanas hemos podido volver a abrir estos videos y volvemos a sentir la misma presencia del Padre moviéndose y quizás hablando a nuestro corazón cada día más profundo. Abre estos videos en tiempo que lo necesites, en tiempo que te necesites conectar con el Espíritu Santo y saber y sentirte acompañado. Sé que el Señor nos ha puesto aquí a la brecha por la Iglesia de Cristo para poder edificar tu vida. Así que gracias por seguirnos, qué bendición poderles tener y hacemos con todo nuestro corazón este trabajo que sabemos que el Padre nos ha puesto a hacer para la bendición de muchos. Comparte los videos y atiende al llamado de Dios para este tiempo. Amén. Vamos a interceder esta mañana creyendo en la palabra del Señor que es tan clara, tan eficaz, más cortante, dice su palabra, que una espada de doble filo, que penetra lo más profundo de nuestro ser. Tú y yo nos podemos dar cuenta a la luz de la palabra y podemos afirmar esta verdad, que la palabra del Señor trae tanta cordura en nuestra vida, luz resplandeciente, guianza, paz. Nos habla de tantas maneras a nuestro corazón que, sin embargo, en medio de las circunstancias, su palabra es medicina. Su palabra viene a ser esa fortaleza de nuestra vida en tiempos difíciles, en tiempos alegres, en tiempos de bonanza como en tiempos de tempestad, en tiempos de angustia como en tiempos de victoria. Su palabra es nuestro sustento. Amén. En Hebreos 11, la palabra del Señor me habla. Este pasaje de la palabra 11 de Hebreos, léelo despacio en tu casa porque muchas cosas extraordinarias Dios quiere hablar. Léelo despacio y analízalo en tu corazón, en tu espíritu, para que el Señor te hable profundamente, como lo está haciendo conmigo. Vamos a leer este pasaje. Yo quiero que me acompañes ahí con tu Biblia, con tu teléfono, y que analicemos juntos este pasaje de la palabra en donde el Señor nos quiere hablar. Y dice el 11:1: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía, dice. Yo a este tiempo quiero llamarle por la fe. La fe es algo que nos sostiene y que es característica de los hijos de Dios. Ponte a pensar cómo se encuentra hoy tu fe y mi fe. Esta es una característica muy, muy importante. Amén. Quiero que leamos despacio este pasaje porque es precioso. El 4 dice, ponle mucha atención, porque de aquí hacia abajo vamos a escuchar por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. El 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero miren el 6, llévenselo en su corazón, atesónenlo en su vida, escríbanlo en las tablas de su corazón, porque dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tú y yo no podemos estar carentes de fe, mi hermano. Si nosotros carecemos de fe, no estamos agradando al Señor. Por eso hoy quiero preguntarte, quiero que analices en tu vida, ¿qué estás pasando en tu vida? ¿Y será que las palabras que están saliendo de tu boca están siendo con fe o sin fe? ¿Será que las actitudes de mi corazón, será que las palabras, los pensamientos, quizás
no están siendo en esa fe que agrada al Señor. ¿Por qué te digo esto? Porque aquí vamos a ver ejemplos tremendos de antiguos, de gente como tú y yo, como Abel, como Enoc, como Sara, como Abraham, como Moisés, gente como tú y yo, normal, gente que estaba llamada a algo precioso del Señor, pero pasando una vida natural como nosotros. Pero cómo ellos caminaron sobre esta tierra, y su palabra es tan hermosa porque nos hace ver esa fe que los antiguos tuvieron. Si te das cuenta de lo que leímos en el 2, dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Si la palabra está escrita por esos héroes antiguos, por esas personas como tú y yo, alcanzaron un testimonio precioso, que luego hoy en día está siendo un testimonio maravilloso para que tú y yo no perdamos la fe. ¿Sí? En esos tiempos se vivía lo mismo que estamos nosotros quizá pasando ahora: circunstancias, momentos complicados, situaciones difíciles, momentos en los cuales se pone a prueba nuestra fe. Así el Señor nos está tratando hoy, y a lo largo de los años, mis hermanos, venimos siendo probados en nuestra fe. Venimos caminando en esa fe que nos lleva a poder agradar al Señor. Ahora, ¿será que estoy teniendo la fe que Dios necesita en el caminar cristiano? Y me da mucho temor, mis hermanos, a veces el no congregarnos físicamente en la iglesia puede ser que nos esté acomodando. Y puede hacer que tú digas: bueno, ahora en la comodidad de mi casa y todo, ya no voy a la iglesia. Y quizás el incentivo de ir a la iglesia me ayudaba, me apoyaba en la fe, en el crecimiento espiritual, en ver a mis hermanos y saber que no estoy sola. Pero saben, mis hermanos, Dios está probando mucho más nuestra fe ahora que no nos estamos congregando. Porque el hecho de no estar acá quiere decir que en nuestras casas nosotros estamos pasando diferentes situaciones que Dios está probando nuestra fe. Yo te invito, hermano, a que no te enfríes, a que no te acomodes. Aunque hoy la palabra está llegando a tu corazón y a tu vida de una forma tan fácil como es esto de los medios, yo te pido que no te acomodes, que no caigas en una rutina en donde empiece tu fe a bajarse y empiece a menguar lo que realmente importa para agradar a Dios, sino que tú tomes toda la fuerza que tienes adentro y que de lo que ha sido impartido y la palabra que tú lees en tu casa, en el tiempo de intercesión, de oración, de estar en comunión con el Santo Espíritu de Dios, nos fortalezca en la fe cada día más, para que en el momento que volvamos a casa, nuestra fe esté siendo más robustecida. Vengamos a la casa con una fe mayor, con una fe que realmente hayamos conseguido en medio de este tiempo de prueba. Miren qué hermoso lo que Dios nos habla, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es tan simple, mis hermanos, porque a veces puedo decir, tal vez puedo agradar a Dios sirviendo, haciendo esto para Dios, cuidando de los niños, estando en la alabanza, estando en la danza, asistiendo al pastor, estoy ahí con él siempre, estoy haciendo esto para Dios. Quizás pensamos que eso es también agradar a Dios, y claro, es parte de, pero la palabra de Dios dice, mis hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. A veces pensamos que solo son las situaciones que podemos hacer dentro de la iglesia para Dios lo que agrada a Dios, sacrificios, ¿me entienden? Sacrificios físicos, pero en realidad, y esto es para todos, mis hermanos, no es solo para los líderes, no solo es para los que están sirviendo, no solo es para los que tienen un llamado al frente en una situación en específico, para los pastores, no, es para todos, mis hermanos, para todos. Aún si tú no estás sirviendo en algún área de tu vida, de la iglesia, si no estás sirviendo en algún área específica de la vida, Dios te está demandando esta palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo estás viviendo tú en tu casa y en tu vida? ¿Cómo estás manejando las situaciones difíciles? ¿Cómo estás manejando las situaciones complicadas? ¿Cómo te estás encomendando a Dios en este tiempo? ¿Qué es lo que estás hablando?
Porque yo aquí veo la palabra de Dios tan clara que si nuestra fe falta, estamos desagradando al Señor. Es tan simple, mis hermanos. Simplemente con decir una palabra que no tenga que ver con la fe, yo estoy desagradando a Dios. Con un sentimiento en mi corazón, en donde estoy dudando, en donde estoy teniendo congoja, en donde estoy diciendo palabras que a Dios le lastiman. En el sentido de decir, quizás me siento solo, no se resuelve esa situación, ¿qué va a pasar? ¿Por qué no tengo bienes? No, me siento estancado, me siento acá, me siento así, Y a Dios eso le duele, mis hermanos, y estamos desagradando. ¿Saben? Dice aquí, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si tú te acercas a Dios, tienes que creer que le hay. Porque por fe nos acercamos a Dios, amén, y que es galardonador de los que le buscan, amén. Tienes que creer esta palabra, mi hermano. El 7 dice, voy a leer solamente las primeras partes para que veamos el enfoque de cuál fue la fe que ellos vivieron, amén. Por la fe Noé, dice el 7, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que la casa debía salvarse. El 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. El 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mire dónde estaba puesto su corazón. El 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Qué poderoso. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Cuántos estamos pasando hoy eso? Señor, ya se me pasó el tiempo de hacer aquella cosa, ya se me pasó el tiempo de aquella promesa que tú algún día me diste. Yo siento que ya se me terminó el tiempo. No, los tiempos de Dios son perfectos, mis hermanos. El kairos de Dios es perfecto, no es como nuestro tiempo. En nuestro tiempo en el que nos desesperamos, en el tiempo en el que nos afligimos, el tiempo nuestro es ese tiempo que nos trae muchas veces angustia, desesperación, nos trae esa ansiedad que muchas veces queremos que ya pasen las cosas, pero es en el tiempo correcto de Dios. Pero aún Sara, dice, teniendo una edad avanzada, mis hermanos, recibió y concibió. ¿Cuál es la parte en donde tú te encuentras estéril? En la que tú dices, estoy estéril y no sé ni qué hacer. Y Dios me dio una promesa, pero no lo veo aún. Pero dice la palabra que aún la misma Sara recibió fuerza para concebir. Porque esa palabra ella la creyó. Y que Dios era fiel, que el Señor era fiel quien le había dado esa promesa, mis hermanos. A veces somos tan humanos y estamos pensando tan en lo natural que empezamos a decir cosas y a sentir cosas que no están actuando en la fe. Y ser cristiano, mi hermano, ser hijo de Dios, quiere decir que Dios nos está diciendo, quiero tu fe. No quiero tantos sacrificios por fuera, quiero obediencia. Quiero obediencia, y la obediencia también es paciencia, mis hermanos. Obedecer una palabra de Dios que aunque tú no lo estés viendo ahora, se llegará a cumplir en el tiempo perfecto. Pero ¿qué necesitas nada más para eso? Paciencia y fe para agradar a Dios. Aleluya, qué hermoso, qué hermoso. Miren el 14, el 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. El 17 dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. ¿Qué momento ese tan crucial? Que Dios haya probado la obediencia
de Abraham en ese momento, imagínense. ¿Será que nosotros seríamos capaces de entregar a nuestro único hijo? ¿Será que seríamos capaces de llevarlo a esa cumbre y decir, aquí está papá, te lo entrego, dególlalo, haz lo que tengas que hacer con él? ¿Será que seríamos capaces? Pero Dios estaba probando la fe y la obediencia. A veces, ¿por qué es que nosotros somos metidos en situaciones tan difíciles y complicadas, mis hermanos? Porque Dios necesita sacar lo mejor de nosotros. Necesita probarnos en aquello que aún no hemos logrado. Por eso es que el Señor dice, necesito tratar y me tomaré mi tiempo para hacerlo hasta que esté listo el corazón. Abraham fue probado, pero dice por la fe, dice. Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Por la fe, mis hermanos. Por la fe, ¿sabe por qué? Porque Abraham sabía que Dios no era malo, que Dios nos prueba y nos duele hasta lo más profundo de nuestro corazón. Pero el Señor sabe que Isaac era una joya para Abraham. Sin embargo, probó el corazón de Abraham para ver cuál era el corazón, si pesaba más el hijo o pesaba más la obediencia, la fe, la certeza del corazón de Abraham hacia Dios. ¿Por qué somos probados? Porque estamos tal vez faltos de fe, faltos de obediencia, faltos de paciencia, mis hermanos. El 18, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Había una palabra, mis hermanos, una promesa hermosa. Entonces Isaac no podía morir. Pero ¿verdad que a veces somos confrontados entre lo que Dios nos dice y entre lo que está pasando? Como en este caso. En Isaac te será llamada descendencia, dice. O sea, Isaac no podía morir. Estaba esa palabra, había esa promesa. ¿Cuántas promesas hay en tu vida hoy, mi hermano? Que el Señor te dijo, que estás esperando, pero Dios viene y prueba. Me encanta cuando un pasaje de la palabra dice, porque la misma palabra profética, ¿verdad?, se puso a prueba. El dicho de Jehová le probó, dice la palabra de Dios. Cuando recibimos una palabra, hermanos, también va a venir la prueba, porque Dios no necesita tanto que pongamos el corazón en aquello que nos pueda dar, sino en la fe, creyendo en Él, por obediencia, por amor, por convicción. Habiendo una promesa, Abraham pudo haber dicho, pero Señor, si ya me diste una promesa y ahora me dices que tengo que llevarlo para sacrificarlo, ¿cómo está eso, verdad? A veces en nuestro corazón dudamos y le decimos a Dios, ¿cómo está eso, Señor? ¿Te has encontrado en esos momentos en los que dudas y cuestionas a Dios? Señor, ¿pero qué pasó aquí? Dios te dice, ¿pero qué pasó en ti? ¿Qué pasó con aquella fe? ¿Qué pasó con aquella paciencia? ¿Qué pasó con aquella obediencia que yo esperaba de ti? ¿Qué pasó que te desviaste del camino y ahora tengo que tratar? 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. El 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. El 21. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón, dice. El 22, por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, imagínense. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, imagínense, ya grande, hecho ya grande, dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Porque ahí él
podía estar, poniéndose muy a prueba delante de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Miren, mis hermanos, por la fe hay muchas cosas que Dios necesita que nosotros hagamos como pueblo de Dios, escogiendo los tesoros de Dios, escogiendo el gozar de los deleites del Padre, como dice el 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. O sea, por la fe, mis hermanos, Moisés hizo grandes cosas y le demostró a Dios que amaba más a él que a cualquier otra cosa. Entonces, el Señor prueba nuestro corazón, mi hermano, y nos mide qué tanta fe estamos teniendo. El 27, por la fe dejó a Egipto, dice, no temiendo la ira del rey. Ahora, me quiero detener un ratito en este 27, porque dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Ahora, hay cosas que Dios te está pidiendo, hermano, por la fe, que tienes que hacer, pero estás temiendo que se levanten contra ti. Estás temiendo que haya una repercusión. Estás temiendo que se levante la ira de ese gran rey, porque a veces los reyes tienen posición. Estás temiendo, hermano, hoy en día hacer algo que Dios te está mandando a hacer y lo tienes que hacer por la fe. Porque se sostuvo como viendo al invisible, dice ahí el 27. Él estaba viendo, como leímos al principio en el capítulo número 1, es pues la fe de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice. O sea, él estaba poniendo su mirada en lo invisible, en lo que no se puede ver naturalmente. Hoy te digo, hermano, ¿en qué el Señor te está diciendo? Quiero que levantes tu fe, quiero que me creas y camines hacia mí, aunque no veas las situaciones cumplidas o lo que tú quieras ver con tus ojos naturales. Es tiempo de levantarse y demostrarle a Dios que realmente le amas. Por la fe. Por la fe, hermano. El 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, dice. El 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. ¿Cuál es tu mar hoy? ¿Cuáles son esas olas grandes que se han levantado contra ti? Pero que Dios te dice, abre el mar y camina por la fe. ¿Cuál es esa situación en la cual has estado batallando y quizás hasta te has peleado con Dios? Quizás hasta has estado hablando cosas que no tienen nada que ver con la fe y estás desagradando a Dios. Hermano, yo te invito hoy a que vuelvas al camino y le pidas perdón al Señor si has estado desviándote de sus principios, diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué es que me pasa esto? ¿Por qué no escogió otra persona? ¿Por qué todo me pasa a mí? Dios está tratando de decirte algo en específico a ti y está tratando con tu fe, con el amor que un día le prometiste al Señor. El 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Qué es lo que tú proféticamente has estado pidiendo al Señor para que caiga? Lo tienes que creer por la fe. Caerán esos muros si tú lo crees, si tú te aferras a la palabra en obediencia y caminas en esa bondad de Dios. El 31, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Rahab la ramera, por la fe dice que no pereció juntamente con los desobedientes. Pero yo quiero ahora que te lleves en tu corazón este pasaje en específico, mi hermano. El 32. ¿Y qué más digo? Dice Pablo en estas cartas tan hermosas que él escribe. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté,
de David, así como de Samuel y de los profetas. No habría tiempo para contar todas las maravillas de Dios en estos antiguos que creyeron por la fe, mis hermanos. Ahora, ¿será que Sansón, Barak, Gedeón, David, Samuel serían héroes súper extraordinarios que no tenían la naturaleza de nosotros? No, eran como nosotros. Eran siervos de Dios, algunos más que otros, claro, llamados a un ministerio, pero a todos les tocó tener fe. Dice aquí Pablo, no me alcanzaría el tiempo para contarles todo lo que ha pasado. Pero el 33, hermano, guárdatelo en tu corazón. Dice que por fe, todas estas personas que mencionamos, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas que tú y yo conocemos, que por fe, dice, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros por la fe. Por una sola cosa lograron todo esto, por la fe. Por la fe que ellos tenían, que profesaban, que creían, que tenían una convicción firme de eso. Mi hermano, hoy quiero decirte, el Señor te está revistiendo de fe, te está robusteciendo de fe para conquistar. Con ese espíritu profético que te ha dado, con ese espíritu de guerrero que te ha dado, con ese espíritu de hombre y mujer que conquista. En el nombre poderoso de Jesús, no vas a seguir viviendo como un niño en la inmadurez, sino vas a vivir en la madurez del Espíritu, creyendo y aferrándote a la palabra de Dios que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Este tiempo será para conquistar reinos, este tiempo será para hacer justicia. Este tiempo alcanzarás promesas, este tiempo taparás bocas de leones, este tiempo apagarás fuegos impetuosos, evitarás filo de espada, sacarás fuerzas de debilidad, te harás fuerte en batalla, pondrás en fuga ejércitos extranjeros en el nombre de Jesús. Yo lo declaro esta tarde, yo lo declaro esta mañana, yo lo declaro en este preciso instante que me estás escuchando, que tu espíritu está siendo lleno de esa fuerza y de esa fe que necesitas para caminar. Oh Rama Shandaraba bajando Robra Bashetere. Si tu fe estaba menguando, es tiempo de que te pongas en la fila de batalla y empieces a decirle, Espíritu Santo, aquello que se perdió, yo te ruego esta tarde que lo puedas traer a la vida. Señor amado, ahora Señor, en el nombre poderoso de Jesús, conforme a la palabra que nos estás dando, conforme a la revelación, a la luz que estás poniendo en nuestra vida, hoy Señor amado, nos levantamos de ese polvo, nos sacudimos del polvo, nos sacudimos Señor de la duda, nos sacudimos de la depresión, nos sacudimos del estar angustiados, sentados en una silla quejándonos. Nos quitamos de ese lugar, Señor, en el que el enemigo nos ha querido tener para traer opresión, angustias, tormentos y desagradarte a ti. Padre bendito, tu palabra es tan clara cuando dice, Señor, que si no creemos, que si nos acercamos a ti sin fe, Señor, es imposible que te agrademos. Podemos estar haciendo miles de cosas, servicios, podemos estar entregando quizás víveres, podemos estar abrazando a la gente, pero si no tenemos fe no te agradamos. Señor, trae esa revelación al pueblo de Dios. Señor, trae esa revelación al pueblo de Dios, que cuando hablamos cosas, Señor, en la duda, automáticamente estamos fallándote. Estamos, Señor, deteniendo tus planes y tú sin fe no puedes actuar. Espíritu Santo de Dios, desarraiga esa naturaleza, Señor, que nos hace pecar contra ti.
Desarraiga esa duda, Señor, por medio de la cultura que se nos ha sido dada, por medio, Señor, de lo que se mueve quizás en nuestra nación o en donde estemos, o quizás, Señor, por donde hayamos nacido. Quizás, Padre, a veces viene desde la raíz esa naturaleza de incredulidad, esa naturaleza que habla cosas que a ti no te agradan, que habla cosas negativas. Quita eso de nuestra vida, el pesimismo, Señor, el estar diciendo que tú no has hecho nada. Perdónanos. Padre bendito, muchas veces cuando te hemos puesto a prueba y te hemos preguntado que por qué no has hecho cosas y nos hemos enojado contra ti, Señor, por favor te pido que nos perdones. Señor amado, porque tú no trabajas en nuestro tiempo, trabajas en tu kairos. En ese kairos tuyo, Señor, yo declaro en esta mañana y te ruego, Espíritu Santo, y mi oración esta mañana es que tú rebustezcas nuestra fe, que no haga falta fe, que pongas más fe, que la pongas, Señor, firme, que la hagas, Señor, un sustento, una fortaleza firme como una palmera, que aunque vengan los vientos no sea movida. En el nombre de Jesús, que tu iglesia camine en fe, camine en fe, camine en fe, así, Señor, como nos muestras en la palabra, como todas aquellas personas, Señor, como los antiguos, como Sara, como Rahab, como Moisés, como Abraham, como José. Todas esas personas eran como nosotros, pero con una fe grande. Señor, que no nos estemos quejando más, sino que nuestra fe crezca, Padre Celestial, para caminar no como niños inmaduros, que se quejan de todo, que todo duele, que todo lastima, que lloramos por todo, sino que nos hagas fuertes, Señor amado, para conquistar en esa madurez. Espíritu Santo, lleva a la iglesia a un nivel de madurez en la fe, que nos quedemos sorprendidos. Padre, porque no queremos vivir una religiosidad nada más de decir te sirvo, estoy en esto, estoy en lo otro, Señor, pero si yo he hecho esto, pero si yo he hecho lo otro. Pero el Señor dice: obediencia más que sacrificios, obediencia más que sacrificios. Aún espera la promesa que Dios te ha hecho con fe y agradarás al Señor. Agradarás al Señor. Padre, yo lo desato sobre la casa Mir. Padre, yo lo desato sobre aquellos hermanos que me escuchan. Padre, yo lo desato a nivel de nación, a nivel internacional. Yo lo desato en el nombre poderoso de Jesús, declarando en tu nombre, Señor, que esta palabra llega al corazón, cae la semilla en buena tierra y da fruto en abundancia. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.